pastora Gloriana Montero. Nació en Barranquilla, Colombia. Desde muy temprana edad, ella y su familia fueron transformados por el mensaje del Evangelio. Se preparó en el Instituto Bíblico Vida de la Iglesia Cuadrangular, al mismo tiempo que terminaba su carrera de finanzas. Desde el año 2006 está casada con Danilo Montero y están radicados en Houston, Texas. Juntos sirven como pastores en la iglesia Lakewood en español. Es la líder del Ministerio de Mujeres, el cual trabaja para formarlas e impulsarlas a que reflejen a Cristo y extiendan el reino de Dios. De que con gracia, con ternura, pero con sabiduría y con el respaldo del Espíritu Santo podemos lograr la justicia que tanto estamos deseando. Amén. Y que muchas mujeres han peleado desde sus rodillas para poder hoy tener lo que hoy tenemos, el poder estar predicando desde los púlpitos. No fue cosa fácil, no le fue fácil a muchas mujeres. Hoy tenemos aquí a nuestra hermana Igna, 30 o más años de ministerio. Se levantó como una pionera en Colombia para decirle a las mujeres tenemos palabra, pero no podemos levantarnos a hablar cualquier cosa. Tenemos que hablar, como dice el Salmo 68:11, el Señor da la palabra y es la palabra del Señor la que la proclaman las mujeres de Dios. Y ese es el éxito. No es simplemente decir lo que a mí se me ocurra, es decir lo que la palabra de Dios dice. Y cuando yo conozco la palabra, yo tengo la autoridad para hablarla, no por mí, sino porque la palabra misma dice que ella no va a regresar vacía y que ella va a cumplir el propósito por el cual fue enviada. Amén. Así que tenemos que conocer que el primero, la responsabilidad de la voz tiene que ver que el mensaje que yo esté diciendo sea coherente con la palabra de Dios. Coherente con la palabra de Dios. La Biblia dice en el Proverbios, me encantan los Proverbios. Si alguien quiere sabiduría, lea Proverbios. Y los Proverbios nos están diciendo en todo momento acciones de sabiduría en cuanto a cómo usar tu voz. Por ejemplo, te dice que frente a un problema, cuando estás en una discusión, cuando tú levantes tu voz, no es en el volumen de la voz, sino que tienes que usar la palabra blanda, dice, la palabra con ternura, la palabra lanzada suavemente, es la palabra que calma la ira. En una familia, yo te estoy hablando de las relaciones más importantes, en la familia, en una discusión de familia, no te debe importar ganar, porque si uno gana, también pierde. No se trata de ganar o perder, se trata de llegar a un acuerdo, se trata de que los dos ganemos, se trata de que ganemos armonía. Por lo tanto, cuando tú quieres apaciguar la ira, dice la palabra de Dios, que tienes que usar una palabra blanda, no levantar tu voz en fuerza. De hecho, también los proverbios dicen que 7 cosas son las que aborrece el Señor. Cuando yo leo la palabra de Dios, que 7 cosas son las que aborrece el Señor, pues yo quiero saber cuáles son, porque a veces decimos, no, es pecado, pecado. La Biblia habla bien claro. Proverbios 6, del versículo 16 al 19. Dicen las 7 cosas que aborrece el Señor, pero 3 de esas 7 cosas tienen que ver con tu voz. Dice la lengua mentirosa, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Todas estas acciones tienen que ver con lo que nosotros hablamos. Por lo tanto, nosotros tenemos una responsabilidad, y la primera responsabilidad que yo quiero señalar la mañana de hoy es la responsabilidad de hablar la verdad, de hablar la verdad. Y en eso es algo que el Señor me ha confrontado, porque no acostumbro a hablar mal de las personas, ni tampoco me gusta estar en mesas en donde las conversaciones están
mal de otra persona, no nos gusta eso. ¿Y por qué? Porque me pongo en los zapatos de esa persona. Digo, a mí no me gustaría que estuvieran hablando de mí y yo no estar en esa mesa, ¿verdad? A nadie le gustaría eso. Pero como decía una amiga puertorriqueña, a mí no me gusta el chisme, pero me entretiene. Y a veces nos entretiene mucho el chisme, pero tenemos que entender que aunque yo no hable el chisme, de alguna manera yo no quiero participar de eso. Entonces, el Señor me ha llevado a decir total verdad. A veces por salir de apuros, llegas tarde a alguna reunión y dices, ay, un tráfico. ¿Cuál tráfico? No fue tráfico, fue no te organizaste bien, o no hice algo, no respondí con algo, y simplemente por no quedar mal buscamos excusas que son mentiras. Y yo no quiero tener lengua mentirosa, yo no quiero acostumbrarme a eso, yo quiero ser veraz delante de Dios. Y sabemos que dentro de la armadura del cristiano, la verdad es lo que amarra todo lo demás. Porque la verdad dice que es el cinturón, y un cinturón que amarra tus armas. Y yo no quiero estar desarmada. Yo no puedo usar la palabra de Dios si yo no tengo verdad. Yo no puedo usar un escudo de fe si yo no tengo verdad. Es importante que abracemos y entendamos la verdad, no importa lo que nos cueste, no importa que quede mal, pero ¿sabes qué? A la larga terminas quedando mejor. Porque se dan cuenta las personas que a ti no te importa, que aunque tú misma salgas perjudicada, tú abrazas la verdad. Así que yo te animo de parte de Dios a entender que son mentiritas blancas o negras, yo no sé ni quién le puso los colores, pero el asunto es que Dios dice que de las cosas que Él aborrece, todas tienen que ver con la lengua y de no hablar mentiras. Y también de tener una voz que pueda hablar por el que está oprimido, que pueda defenderlo. Recuerdo recién casada, mi hermano me había dicho, oye, aquí vino a Barranquilla un ministerio y fíjate que fulano no se portó muy bien, y yo, de veras, pues es mi hermano. Dije, bueno, él me está comentando una situación, y yo, ay, qué pena, Juan José. Y después voy y le cuento a mi esposo, oye, Danilo, tú sabes, así son las cosas. Entonces le digo, Danilo, fíjate que fulano me dijo mi hermano que no se portó muy bien. Y él me dijo, ¿y a mí por qué tú me cuentas eso? Digo, por conversar algo, por traer un tema a la mesa. Y recuerdo que me paró en seco y me dijo, yo creo que teníamos un mes de casado, y me dijo, yo no quiero que en esta casa se hable mal de nadie. Yo no quiero que en esta casa traigamos chisme. Y yo dije, yo no soy chismosa, pero sí lo estaba haciendo, estaba hablando, algo que no era de mi incumbencia. Y cuando él me dijo eso, yo dije, gracias, Señor, porque si estoy fallando en esto, encuentro una persona que no me da cuerda, sino que me puso un alto, me confronta, y hemos tenido por cuidado y temor de Dios de hablar de una persona. Pero Dios también nos quiere llevar más allá, y es hablar a favor del oprimido y hacer una diferencia. Hoy en día con las redes sociales la gente se lanza a hablar lo que quieren, y con esos nombrecitos de Estrellita Valiente y quién sabe cuál otro nombre, pues se escudan, ¿verdad? Poner unos nombres en las redes. Yo tengo un grupo de chat de una célula allá y una se pone mujer virtuosa, otra se puso único amor y otra se puso dulce refugio. Y uno dice, pero ¿quién rayos me está hablando? Pongan los nombres porque no entiendo. Entonces, bajo esos nombres se han lanzado, o sea, es un peligro en las redes sociales, porque es darle un micrófono a gente que no tiene ninguna responsabilidad con la voz que levanta, y agarran la reputación de alguien y sin conocerlos los tiran por el piso y hablan mal de las personas. Por eso hago este paréntesis. A los líderes son sumamente atacados, pero la iglesia de ese líder tiene que cubrir a los líderes y orar y amarlos y no creer todo esa murmuración que hace tanto daño. Uno tiene que poner un alto. En agosto del 2012 sucedió una tragedia en España. Una tragedia no solamente que afectó a España, sino afectó
todo el mundo del arte. Francia se pronunció, los periódicos en Inglaterra también sacaron unas notas, y fue de una mujer de 80 años que entró a una capilla en la ciudad de Borja, una ciudad muy pequeña. Y en el año 1930 un artista habían pintado un rostro de Jesús. Ese rostro es conocido como el Ecce o Ecce o Esse, es latín, el Esse Homo, que quiere decir he aquí el hombre. Y este fresco fue pintado en óleo sobre yeso, que es la pared de la capilla. Por lo tanto, esa obra no iba a durar más de 100 años, no estaba pintado de la manera correcta. Y empezó a descaraperarse como la parte inferior, la parte de su cara, se empezó a dañar esta pintura. Y esta mujer de 80 años dijo, yo soy artista, habló con el sacerdote y le dijo, yo soy artista y yo quiero restaurar esta pintura. Y el padre de la iglesia le dijo, claro que sí. Qué curioso que no le pidió obras, no le pidió muéstreme su trabajo. Y esta mujer duró no sé cuánto tiempo tratando de restaurar esta pintura, y yo quiero mostrarles lo que pasó. Ya ustedes vieron el primero, ¿verdad? Miren primero cómo era la pintura. Vamos a ver si podemos ponerla. Ese era el original del artista Enrique, y luego vino la señora Cecilia Jiménez y pintó el otro, lo restauró ella. Esa fue la reacción de toda España. Gente, periódicos, noticieros. Cecilia Jiménez estuvo en pantallas y la mujer lloraba. Si usted ve la noticia, ella llora y ella dice, yo lo hice con la mejor intención y no me dejaron terminar la obra. Yo diría, mejor que no la termine, mejor que no la termine. Pero ella todavía insistía que yo podía arreglarla. Memes salieron, gente con camisetas salieron con la cara de Bart Simpson. No sé cuántos recuerdan la película de Mr. Bean, que también daña una pintura y lo arregla. Burlas y burlas y burlas que llevó a esta mujer a un año de estar recluida en su casa, en una gran depresión. Toda razón tenía la gente en decir, ¿cómo es posible que esto haya pasado? Y todo el mundo señalaba a esa mujer. Pero hubo una mujer, la dueña de una bodega de vinos, que dijo, no es posible que nadie hable a favor de ella, que nadie vaya y busque restaurarla. Y esta mujer fue y le dijo, Cecilia, pinta ese mono. Dijeron que eso no era ese homo, sino ese mono. Entonces dile, no pintes, pinta ahora ese homo como tú lo quieres pintar. Y ella lo pintó, y cuando lo mostró, no es que era igual que el otro, no era tan bonito, pero obviamente era mucho mejor que lo que ustedes vieron en la restauración. Y ellos usaron esa etiqueta, esa pintura, para etiquetar un nuevo vino. Y empezaron a vender el vino con la foto de lo que ella sí podía hacer. Miren, el pueblo creció tanto porque en un año tuvieron 125,000 personas llegando para ver el desastre del arte. Pero esto le trajo éxito a los negocios. Esto ha impulsado al pueblo, que cuando llegó un artista a restaurarlo, casi lo linchan. Le dijeron, usted de aquí se va, porque nadie había visto antes este bendito, ese homo de antes. Ahora todos quieren ver lo que Cecilia hizo. Y lo que fue una tragedia para Cecilia se convirtió en una bendición para el pueblo, pero también para ella, a causa de una mujer que dijo, yo quiero impulsarla. ¿Y saben qué más hizo el alcalde? Al ver todo esto, le abrieron un museo para que esta mujer pudiera poner sus obras y todo lo que ella había pintado durante su vida, porque una mujer decidió ir y hablar por el oprimido. No se trata de que si el oprimido tiene la razón o no. Se trata de que la misericordia de Dios se tiene que manifestar a través de nosotras y ser nosotras una voz que defiende y no una que se suma a la opresión. ¿Me está siguiendo? Porque nos tenemos que identificar con Cristo. Cristo nos vio a nosotras en una condición
en donde no merecíamos ninguna misericordia, pero nuestro Señor vino y se entregó para amarnos y nos restauró. Ahora, ¿no crees tú que estamos llamadas a hacer lo mismo? Estamos llamadas a parecernos a Jesús. Somos llamadas cristianas porque nos parecemos a Él, pero a veces nos parecemos más como uno que juzga y señala, y eso no puede ser. Tenemos que tener una responsabilidad de levantar la voz para levantar al oprimido también. Amén. Ahora, cuando yo levanto una voz, yo tengo que entender que mi voz puede ser un eco de otras voces. Y la mayoría de las cosas que hablamos es porque las hemos aprendido, ¿cierto? Cómo nos han educado, cómo piensan en la iglesia. La cultura de la iglesia se transfiere. De hecho, nosotros que viajamos en varias iglesias podemos notar la cultura de la iglesia de acuerdo a cómo hablan las personas. Hablan igual, piensan igual, están unidos en visión, pero todo es porque se ha influenciado una voz. Por lo tanto, es muy importante entender lo que dice Proverbios cuando te dice que las malas conversaciones corrompen la buena voz o corrompen las buenas costumbres. Yo tengo que ser muy selectiva de qué es lo que yo estoy escuchando, porque a la larga eso me va a influenciar y yo voy a terminar siendo un eco de esa voz. Así que yo decido qué escucho y de qué me dejo influenciar. No seamos tan ingenuas de creer que cosas no nos van a afectar. La música que estoy escuchando, para jovencitas y no jovencitas, para todo el mundo, la música que uno escucha, porque está de moda, porque es despacito, porque... Miren, yo ni siquiera la he leído, pero ya medio me contaron y yo dije, ¿qué? No, porque el ritmo es chévere, pero a la larga termina modificando tu conducta y tus emociones, por supuesto. Así que no hay tiempo para jugar, no hay tiempo para dejarle a otros que echen basura en nuestras vidas. Yo no soy un basurero público, yo no soy basurero público, y yo por lo tanto decido qué escucho y qué no escucho, qué traigo a mi vida y qué no traigo a mi vida. Amén. Así que ojo, porque lo que escuchas hablas. No te dejes corromper. También la corrupción es algo de lo cual se evidencia. Dice la palabra de Dios en Mateo, en el capítulo 12, dice que del hombre bueno, Mateo 12:35 dice, dijo Jesús, el hombre bueno del buen corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. O sea que el asunto de nuestra voz y de lo que estamos hablando tiene una base, tiene algo muy importante que es en donde tenemos que enfocarnos, y es cómo está mi corazón. ¿He dejado que mi corazón se corrompa? ¿He dejado que mi corazón se endurezca? ¿O he dejado que mi corazón se amargue? Todas esas tres cosas nos pueden pasar siendo cristianas, que nos endurezcamos, que nos corrompamos. ¿Y cuál fue la otra? O que nos amarguemos. Todas esas tres cosas pueden suceder en nuestro corazón. A mí me gusta la historia de los discípulos de Emaús que van de regreso desilusionados de la fe. Y esa es una de las cosas que pueden endurecer el corazón. La Biblia dice en Hebreos que un corazón se endurece por la incredulidad, por no creer. Pero es posible que el no creer venga después de un creer. Es posible que tú te hayas convertido al Señor, que tú le creas, pero de repente algo sucede que terminas no creyendo o terminas desilusionada de la fe. Y aquí yo veo a dos discípulos desilusionados de una fe. Pero encuentro a un Jesús que va y los busca, apenas resucita, porque sabía lo que había en sus corazones. Y me encantan las confrontaciones de Dios, porque empieza a preguntar,
¿por qué están tristes? Se les veía en la cara. Y ellos empiezan a hablar. Es que, ¿no sabes la noticia? Han matado a Jesús. Creíamos que Él era el Mesías. Él también había dicho que iba a resucitar, pero hoy es el tercer día y bueno, no ha pasado nada, aunque algunas mujeres han dicho que ha resucitado, pero usted sabe. Y Jesús los oye. ¿Cómo un corazón incrédulo puede volver a creer? Y es a través de la palabra. Jesús empieza a decirles, ¿no se acuerdan ustedes? Y empieza por Moisés, lo que las escrituras nos dicen acerca del Mesías. Y pasando de Moisés a los profetas, empieza a darles, era necesario que esto pasara. Y empieza a decirles, y dice la palabra que cuando Jesús hablaba, el corazón de ellos se calentaba. Porque otra vez tuvieron la ilusión, tuvieron la revelación de que lo que ellos habían creído no era un cuento, de que a pesar de los valles, Dios sigue siendo Dios y Dios cumple un propósito mayor por el cual nos permite pasar por ciertas situaciones. La forma, si tú estás lidiando con incredulidad, yo te animo a sentarte y volver a hacer las cosas que en un principio calentaron tu corazón, y fue acercarte a la verdad del Evangelio y del amor de Dios. Eso es lo que puede volver a calentar el corazón. Cuando yo tenía 17 años es cuando a mi padre lo asesina la guerrilla en un intento de secuestro. Yo tenía una fe de niña, una fe en donde yo le decía, Señor, yo necesito una Biblia, la puedo comprar, pero yo quiero que tú me la regales. Una niña consentida por las oraciones, yo quiero que tú me regales esto. Y el Señor me lo daba. Señor, yo quiero estos zapatos para mi cumpleaños, pero regálamelos tú. Y buscaba la manera, alguien venía y me regalaba los zapatos que yo quería. Esa era la clase de fe, de un Dios que yo decía, yo le pido al Señor cosas y el Señor responde. Pero cuando yo sé de la amenaza de secuestro de mi padre, y él nos dice lo que está pasando, yo le digo, ¿sabes qué? No te preocupes, porque vamos a orar por ti. Y si yo le pido a Dios por zapatos y Él me los da, ahora ¿cuánto más no me va a responder por tu vida? Eso fue un viernes que hablamos de esto, y el lunes estoy yendo al lugar donde intentaron secuestrarlo y lo habían asesinado. Por lo tanto, 2 días después, cuando estamos en el entierro, mi dolor más grande, aparte de la pérdida de mi padre, de la manera en que fueron las cosas, me sentí enojada, primero porque era por plata. Yo dije, qué sin gracia morir y arrebatarle a alguien tan importante en una familia por querer su dinero. Tenía coraje, pero en mi corazón el enojo era con Dios. Y en ese momento en que estoy despidiendo a mi padre, le dije al Señor, ¿sabes qué? Yo contigo no voy más. No voy más. Le estaba ya diciendo, no puedo, porque no puedo confiar. ¿Cómo es posible que tanto que te lo pedí? Y mira, no puedo confiar. Y en ese momento que mi corazón siento que no lo podía decir, pero cuando lo dije, mi corazón se hizo como una piedra. Y dije, no más. Y eso me dolía más que la pérdida de mi padre, porque te quedas, ¿de dónde te agarras en la vida si no tienes a Dios? Y en ese momento que estoy así, escucho la voz de Dios tan clara que Él me dice, yo ya esto te lo había mostrado, porque yo sabía que hoy me ibas a decir esto. Por eso te lo mostré un mes atrás. Y recuerdo que el Señor me había dado un sueño exactamente como había pasado 2 días atrás. No de muerte, pero de que alguien me anunciaba. Dios habla en su misericordia. Dios te va mostrando cosas que te van indicando que Él, de alguna manera, Él te prepara y que Él está contigo en medio de esos momentos. Y cuando yo recordé eso,
Fue la mejor noticia que yo pude haber tenido en esos días, en esa semana. Porque yo entendí que en medio de mi dolor, Dios estaba conmigo. Y yo le dije, Señor, pero ¿por qué así? ¿Por qué tan duro esto? Y Él nada más me dijo, mira la cruz, mira a mi hijo. Yo hubiera podido decir, ¿por qué así? Pero por amor mi hijo se entregó. Confía, descansa, tu papá está conmigo. Y eso fue un bálsamo, que enseguida le dije a mi familia, miren lo que me acaba de hablar el Señor. Y nos abrazamos los 4 y dijimos, Señor, gracias porque tú estás con nosotros. Y pasar ese valle solo se pudo pasar sabiendo que por más duro que haya sido, el Señor estaba allí. El Señor estaba allí. Y eso es lo que el Señor quiere dejarte saber a ti. Yo estoy allí. No dejes que el desilusionarte de la fe te impida tener fe para los próximos desafíos. Ay, es que yo oré antes y como no pasó, ya no quiero orar. No, señora, el Señor sigue siendo el mismo ayer, hoy y por siempre. Y nos tenemos que levantar con una mayor fe, porque es Él el que tiene la última palabra y es Él el que decide. Después el Señor obró milagros de protección en nuestra familia, muchísimos milagros, porque claro, al morir uno van detrás de los hijos a buscar dinero, pero el Señor se glorificó y el Señor nos sacó adelante a todos como familia. Y eso lo puedo testificar hoy, porque si el Señor dice que tiene planes contigo, se levante quien sea, se van a cumplir en tu vida, y es lo que dice el Señor. Miren, y esa es la fe que yo veo en los 3 amigos de Daniel, en Daniel capítulo 3, del versículo 16 al 18, cuando el rey les dice, miren, les voy a tocar otra vez estos instrumentos, y si ustedes no se arrodillan ante esa estatua, van a ir al horno de fuego. Y los amigos contestan, los amigos de Daniel contestan y dicen, mira, rey, así toques lo que toques, nosotros no nos vamos a inclinar ante esa estatua. Y si el Señor no nos salva, me encanta lo que dice ese versículo, el versículo 18, porque dice, y si el Señor no nos salva, que sea de tu conocimiento, oh rey, que no hemos de rendir culto a tu Dios, ni tampoco hemos de dar homenaje a la estatua que no has levantado. Esa es la clase de fe. Y si no, es de esas que intenta y lucha y cree. Y van a haber momentos en donde nuestra fe es probada al no. No se da, pero por eso ya voy a abandonar la iglesia. Ya ese cuento de Dios, no, Señor. Porque aunque Dios no conteste como ellos estaban esperando, ellos iban a seguir firmes en su fe en Dios. Y a causa de esa fe, el Señor se glorifica en ellos y el Señor se va a glorificar en tu vida. A causa de una fe que no está condicionada en que si contestas o no contestas, porque Dios no quiere criar niñas malcriadas. Dios cría mujeres de fe, de verdad, de carácter, que pueden hacer frente a un desafío en la vida. Ahora, ¿cómo vamos en cuanto también a levantar nuestra voz en nuestra casa? ¿Cómo yo levanto la voz en mi familia? El sufrimiento nos puede amargar, que fue otra de las cosas que dije del corazón. Noemí se amargó, obviamente, mucho dolor, quedó sola. Dijo, ya no me llamen Noemí, llámenme Mara. Por lo tanto, una persona que se amarga se aísla, porque no tiene nada que dar. Y ella se aisló de sus nueras, las únicas familiares que le quedaban, porque no tenía nada que dar. Sin embargo, una nuera se quedó. Y vaya que Noemí sí tuvo que dar en esa mujer. Porque cuando Ruth está trabajando, y por estar trabajando no se da cuenta que atrás hay un tipo que le está echando el ojo, Noemí, que es más experta, por eso necesitamos a esas madres espirituales que le digan, mija, báñate, mija, arréglate así. Y eso fue lo que hizo Noemí. Noemí le dijo, mira, mañana que vas a ir a trabajar, te me vas bañada. Le dijo, báñate, arréglate y póntele a los pies. O sea, lánzate. La empujó. Claro que a esta generación no hay que empujarla mucho. Más bien hay que decirle, espérate, mija, espérate.
Pero Noemí la empujó. Pero necesitamos voces que nos digan, espérate. Cuando yo estaba ni siquiera de novia, de amiga de mi esposo, mi mamá me decía, cuando ella vivía en Colombia, yo en Costa Rica, me llamaba y me decía, si el Señor te habló, por supuesto también le habló a ella, dijo, cuando el Señor habla, uno tiene que esperar. Cuidado con ayudarle a Dios. Así que usted no se me va a sentar en las primeras filas como para que la vean. Usted se me va a sentar donde usted siempre se sienta. Eso sí, vaya bien bonita. Usted se arregla bien, pero usted en su puesto. Usted vaya, que usted va a ver que Dios es el que va a obrar. Dicho y hecho. Y yo dije, pero mami, es que yo me siento atrás. Quédese ahí, que no vean que usted llegue y se cambia de puesto. No, usted manténgase en donde está. Yo decía, bueno, Señor, desde aquí brille tu luz, Señor, alúmbrame, Padre, de alguna manera. Bueno, ¿y qué creen? De repente sí, estaba él adelante por allá y volteaba y él tiene una vista, yo soy la que soy míope, pero él tiene una vista así que, y yo, Dios, miren, Dios te tiene en un momento así, a veces en una vitrina. En espera, en espera, en espera, porque cuando llega el momento de actuar o levantar la voz, tú tienes que tener el carácter para poder hablar lo que el Señor te dice que hables o hagas lo que el Señor te dice que hagas. Y eso se gana en la espera. En la espera. No nos gusta, pero bueno, así es como se gana. Bueno, la responsabilidad de hablar nuestra voz, de alzar nuestra voz en la casa. Esa es la gente que Dios nos ha dado para influenciar. Cuando Raquel dio a luz a su último hijo, le causó tanto dolor físico que de hecho ella murió en ese parto. Y ella le dijo a la partera, Benoni es el nombre, que quiere decir el hijo de mi tristeza. La partera agarra a este niño y se lo da al papá y le dice, Benoni. Pero el papá dice, no, Benjamín. Y Benjamín quiere decir el hijo de mi fuerza o el hijo de mi mano derecha. Muchas veces en nuestra familia, por causas de dolor, marcamos a nuestros hijos. Y así como esa madre le marcó el nombre Benoni, gracias a Dios que un padre se lo cambió. Pero también vemos en la Biblia nombres que se dan a causa del dolor de los padres. Y aunque hoy en día no hacemos eso, aunque hoy en día no ponemos nombres, aunque algunas se llaman Dolores, ¿verdad? Sí, la mamá del pastor Joel se llama Dolores y dice ella, y vaya que me Dolores, sufrí polio, sufrí cáncer, no, díganme, mamá Dori, se llama, ahora le decimos así, Dori. Y ella dice, porque yo tengo un nombre que ahora glorifico a Dios y a pesar de mis dolores, dijo, a pesar de mis dolores, el Señor ha dicho otro nombre para mí. Tienes un padre que te cambia el nombre, pero también tienes una responsabilidad de que en tu casa, a causa de tu amargura o a causa de tus experiencias, a causa de tus inseguridades, pero tenemos una gran responsabilidad de hablar fe a nuestros hijos. Tú vas a llegar donde Dios dice que tú llegaste. No, que seamos las mejores entrenadoras de la vida de nuestros hijos. Y esa es la voz que tenemos que levantar. Y no te calles la bendición. Que tus hijos no digan, mi mamá no me bendice. Es que aunque estés bien, estés mal, serás mi hijo y yo te bendigo y vas a salir adelante y vas a hacerlo bien. Yo bendice a tu esposo. El papel de la mujer es importante en el hogar porque las mujeres afirmamos a los esposos. Les hablamos vida, paz. Solo Dios sabe con las cosas que luchan. Y por último, la responsabilidad de nuestra voz a la hora de levantarla delante de nuestro Señor. Tenemos que saber cómo levantar nuestra voz delante del trono. Y el Señor nos dice cómo hacerlo. Número 1, nos dice que sea con acción de gracias. Porque cuando tú entras con gratitud, tú entras ganando. Tú entras sabiendo que tarde o temprano, cuando entras al trono de Dios, tú vas a salir con bien. Aunque no sea la respuesta que tú quieres, pero tú vas a tener la respuesta del Altísimo. Tú vas a salir ganando. Miren, Victoria me hizo una carta cuando tenía 5 años. Estaba aprendiendo a escribir y me dijo, gracias mamá por todo lo que haces. Amo mi vida. Cuando yo leí esa carta me conmovió. Yo dije, oh, qué bello, gracias.
Luego, este fin de semana estuve en Barranquilla y vi la carta que le hizo un niño de 4 años a su papá para el Día del Padre. Y decía en esa carta el niño: lo que más le gusta a mi papá es estar conmigo. Lo que más lo hace feliz es verme a mí. Es un niño de 4 años. Lo amo mucho porque él también me ama mucho a mí. Cuando él leyó esa carta, tuvo que compartirlo. Dijo: miren lo que me acaba de escribir mi hijo. Lo que te quiero decir con esto es que no se trata de cuánto tú ames al Señor. Estamos aquí porque Él nos ama, porque Él te ama tanto. Y ese amor de Él es lo que hace que nosotros nos enamoremos de nuestro Dios. Cuando venimos de la presencia, ante la presencia de Dios, la Biblia nos enseña, dice: exalta su nombre, proclama su nombre, levanta su nombre. ¿Qué quiere decir eso? Esto que hacen los niños. Mi papá me ama, a mi papá le gusta verme, mi papá es bueno, mi papá es el mejor papá. Dicen, es el mejor amigo. Algunos escriben, mi papá me ama. Y solo porque tu padre te ama, cuando tú le expresas a Dios, dices: Señor, yo sé quién tú eres esto para mí. Señor, tú has sido este refugio. Señor, tú eres. Y cuando tú entras delante de tu Dios reconociendo quién es Él y quién es su nombre, ¿a qué papá no se le mueven las fibras del corazón? Si a mí se me movieron con esas 2 líneas que escribió mi hija, cuánto más tu padre que entra y dice: me dan ganas de hacerle bien, me dan ganas de bendecirla, porque ella reconoce que mi amor por ella está allí. Y cuando sales de la presencia de Dios entendiendo: Señor, esto es lo que yo traigo, esto es quién soy yo y estas son todas mis dificultades, pero Señor, hoy vengo a reconocer que tú me amas, que tus ojos están puestos sobre mí, que no voy a salir de tu mano, que me tienes como una joya preciosa en tu presencia. ¿Cómo te hace sentir eso? Cambia la perspectiva de tu vida, ¿verdad que sí? Yo te quiero animar a que te pongas de pie en esta mañana. Y te quiero animar a que levantemos la voz delante de Dios como debemos hacerlo, en gratitud. Y qué bueno que somos mujeres las que estamos aquí. A mí me encantan las reuniones de mujeres porque yo le tiro besos a mi Dios. Yo puedo expresarme como yo quiera, sin tener a alguien que de pronto está al lado como Así que estamos entre mujeres. Y yo te invito a que donde estés tú levantes las manos y recuerdes, Él te amó a ti. Y si lo dudas, mira la cruz. Gracias, Señor, porque tus brazos fueron abiertos para mí, Señor. Gracias, Señor, porque hoy me recibes. Gracias porque estoy en tu presencia, Señor. Gracias porque tus ojos están puestos sobre mí, Señor. El Señor te dice eso: sobre ti fijaré mis ojos. No puedes esconderte a ningún lugar. Por más que quieras huir de mi presencia, no puedes esconderte de mi radar. Mis ojos están sobre mí. Es más, te he rodeado de amor. Te he cubierto por delante, por detrás, por encima. Estás rodeada de mi presencia. Gracias, Señor, porque hoy puedo poner mis ojos en ti. Gracias, Señor, porque mi adoración en medio de mi dolor o en medio de mi crisis es algo que no te podré dar en el cielo. Esto es sacrificio de alabanza y de adoración. Que en medio de mi dolor, en medio, Señor, de lo que yo pueda pensar o de mi incertidumbre o de mi temor, yo puedo, Señor, estar adorándote y reconociéndote. Bueno eres tú, Señor. Bueno eres tú. Bueno eres tú. Yo soy tuya, Señor. Yo soy tuya y tú eres mío. Yo soy de mi amado y mi amado es mío, 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 mío. Oh Señor, envuélvenos en tu amor, Padre. Llénanos. Sana, Señor, inseguridades. Sana, Señor, angustias. Disípalas por la verdad de tu presencia, Señor.
Yo oro por las que están batallando con ansiedad, con temores, con soledad. Y yo te pido, Señor, que ahora tú, Señor, te hagas presente y abraces, Señor, su corazón. Hoy recibo tu abrazo, Señor. Hoy recibo tu presencia, Señor. Hoy sé, Señor, que yo no estoy sola, que te tengo a ti, Señor. Hoy sé, Señor, que si yo pongo mi mirada en ti, tú cuidarás de los míos, Señor. Tú dices, Señor, busca primero el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Hoy decido buscarte a ti. Hoy enfoco mi mirada en ti, Señor. Espíritu Santo, yo te pido que salgan a la luz cosas, baales que están en mi vida, otros dioses que han tomado el lugar que a ti te corresponde. Y te pido perdón, Señor. Hoy me arrepiento, Señor, de poner las relaciones arriba de ti, Señor. De poner mi bienestar económico arriba de ti, Señor. De poner mi bienestar personal por encima de ti. Hoy yo misma me bajo de ese trono, Señor. Y hoy te digo, tú, Señor, reina. Tú, Señor, reina. Tú eres, Señor, el único que merece mi atención, mis ojos. Gracias, Señor, yo te adoro a ti. Y la que esté batallando con necesidades, con provisión, el Señor te dice, háblale a tu Jehová Jireh, a tu Dios proveedor. Tú te llamas así, Señor. Tú eres el que provee para mí. Y si tú estás necesitando tu milagro de sanidad, yo te digo, mira a tu Jehová Rafa, a tu Jehová sanador, que Él está delante de ti. No importa lo que se vea, importa quién eres tú, Señor. Yo hoy vengo delante de ti. Tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hoy reconocemos tu presencia en este lugar, Señor. Pido, Espíritu Santo, paséate por cada una, Señor, de las que estamos aquí. Revela, Señor, lo que tengas que revelar, Señor. Padre, que seamos con corazones tiernos, que no seamos como el mulo que tiene que ser traído a ti con cuerdas, sino que seamos tiernas a tu voz. Yo oro por corazones que son sanos de amargura. En el nombre de Jesús hoy ponemos toda nuestra vida, todo lo que hemos sufrido, Señor. Las respuestas en no, a veces en la oración, o las tragedias que han tocado la puerta y las ponemos delante de ti y decimos, a pesar de eso, tú eres bueno, Señor. Yo no defino mi vida por lo que tengo o no tengo. Yo defino mi vida por quien soy. Soy tu hija, soy tuya, Señor. Padre, diles, limpia mi corazón de amargura, Señor. Sáname, que vuelva el gozo a mi corazón en el nombre de Jesús. Yo oro por todo corazón endurecido a causa de la incredulidad. Señor, yo pido que la fe sea avivada en esta reunión durante estos días, que el oír de tu palabra avive el corazón, Señor. Todo corazón frío es calentado, Señor, por tu palabra en el nombre de Jesús. Padre, aviva mi fe, Señor. Yo te pido que hayan otra vez altares de adoración en sus casas. De pronto has olvidado tu tiempo con Dios, lo has dejado abandonado, tal vez está en ruinas, tal vez no te has sentado últimamente allí con Él y tu palabra. No hay que correr, no tienes que leer la Biblia en un año, tienes que encontrarte con Él cada día del año. Cada día del año tienes que encontrarte con tu Dios. No salgas muy rápido del lugar de comunión con Dios. Sal con tu palabra de parte de tu Padre, Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo oro por esos corazones. Y yo te pido, Señor, que sean corazones fértiles, que demos fruto, Señor, al 100%. En el nombre de Jesús. Amén y amén.